Vamos. El tema que no quise dejar de dar a pesar del enorme malestar que hoy me acompaña y que pues con todo gusto estoy ofreciéndole al Todopoderoso para que si me quiere quitarlo, pues que me lo quite y si no, pues que me permita resistirlo. Es un tema particularmente peliagudo y que probablemente no se pueda resolver en una sola sesión, sobre todo porque no creo aguantar hoy la hora y media que normalmente duran nuestras sesiones, pero haré mi mejor esfuerzo. Voy a exponerlo un poco más lectoramente que en otras ocasiones, donde soy más explicativo que lector. Pero hoy, para ahorrar fuerzas y energía, yo mismo escribí el tema, uh, ratitos a pie, ratitos andando, y aquí lo tengo. El tema se llama El Papa recibe en el Vaticano a un grupo marxista comunista y se olvida de condenar a las dictaduras comunistas. En efecto, el Papa Francisco se reunió con los representantes de un grupo de comunistas marxistas europeos, sudamericanos y de otras naciones, y el grupo este se llama Dialog. No sé exactamente cuáles sean las siglas de Dialog, pero me imagino que significa algo así como diálogo permanente, o vayan ustedes a saber qué significa la P. Bueno, eso sucedió el 10 de enero, es decir, hace 7 días. Recibió el Papa la mañana del 10 de enero a los representantes de Dialog, que es una iniciativa nacida hace 10 años, en el 2014, entre socialistas y cristianos. Bueno, ¿qué clase de cristianos? Para buscar puntos en común sobre una ética y una ecología integral de corte marxista. Según el diario Noticias Vaticanas, literalmente lo cito, se trata de un proyecto de diálogo entre socialistas, marxistas, comunistas y cristianos. Diálogo destinado, dialog con P de Pedro, comunistas y cristianos, destinado a formular una ética social común que pueda proponerse como una nueva narrativa para una Europa en búsqueda de identidad, con una ecología integral entre la doctrina social de la Iglesia y la crítica social marxista en su punto central. La iniciativa nació en el 2014, es decir, hace 10 años, tras un encuentro entre el propio Papa Francisco y un señor de nombre Alexis Tsipras, Tsipras, con S, Tsipras, que era entonces presidente del partido ultraizquierdista Syriza de Grecia y después primer ministro griego desde el 2015. También estuvo un señor de nombre Walter Bayer, perteneciente al Partido de la Izquierda Europea, y otro de nombre Franz Kronreif, del movimiento de los focolares, que son una especie de, perdonen que lo diga así, de secta cristiana, entre comillas, y que busca ese diálogo con los marxistas comunistas para una ecología y una ética común, lo cual me parece tan factible como lograr algún día mezclar una aventurosa muestra de moléculas de aceite con moléculas de agua y que queden de tal manera aferradas unas a otras que se forme una sola sustancia, algo así como el aceitaigua o el aguaceite, cosa que ya demostró la física y la química absolutamente imposible. Pero bueno, en el ancho mundo que hoy nos tocó vivir, en su fase más decadente desde que empezó la historia de la humanidad, pues ahí tienen a esas personas buscándole senos a las culebras. Pero
no me asombra que se reúnan este tipo de sujetos de mente criminal, desde luego, porque como lo vamos a ver en detalle, la historia del comunismo, del marxismo y del socialismo es la historia de 150 millones de asesinatos. Que no le cuenten, como dice don Pablo Muñoz Iturrieta, que no te la cuenten. El comunismo, el socialismo y el marxismo es una historia sanguinolenta de 150 millones de personas inocentes asesinadas en aras de la implantación del marxismo, del comunismo y del socialismo, o de un socialismo que finalmente no es más que la puerta de entrada para el comunismo y el marxismo. Lo que me dolió, quiero hacer una analogía. Cuando yo tenía 21 años y ya iba en sexto semestre en mi carrera de psicología, me atreví a hablar con mis padres, don Salvador y doña Guadalupe Abascal, para hacerles ver algunos errores de principio graves que estaban cometiendo con uno de mis hermanos, que en paz descanse, en su educación. Él era 6 años menor que yo, entonces él tenía 15 y estaba en plena edad de la punzada. Y a tiro por viaje era cinturonazo, con el pantalón bajado y la hebilla por el lado metálico. Entonces un día me le planté a mi papá y a mi mamá y les dije, están haciendo mal, muy mal. Y mi padre tuvo la humildad suficiente para decirme, ¿y por qué? En tono retador. Y le dije, si me prestas 15 minutos, te puedo explicar científicamente por qué. Y se pesó, como siempre lo hacía, en su enorme frente. Dijo, está bien, hijo, te escucho, porque sé que eres un buen psicólogo y eres el mayor. Te escucho. Y le expliqué los efectos de la terrible disciplina pseudomilitar a la que mi hermano estaba sometido y de las posibles trágicas consecuencias que aquello iba a tener. Bueno, déjenme platicarles que aquel diálogo me dolió muchísimo tener que decírselo a mi padre y me dolió también, aunque en cierta forma me alegró, su reacción al terminar yo mi exposición. Le brotó una furtiva lágrima a él, mi madre sí rompió en llanto y prometieron que nunca más volverían a realizar aquel castigo que aplicaban a mi hermano, en quien por su honor y su nombre no mencionó su nombre. Bueno, en la misma forma, hoy me duele decir que el Papa Francisco, a quien reconozco Papa y a quien reconozco su investidura y a quien respeto también por su persona, no solo por su investidura, y no quiero que con este discurso o explicación que hoy voy a dar se me incluya de ninguna manera en la lista de los irreverentes, de los que lo insultan, de los que lo señalan como el anticristo o como un hereje. De ninguna manera, ni lo voy a insultar, ni le voy a faltar al respeto, ni lo considero el anticristo, ni mucho menos un hereje. Pero eso no quita que ahora sí se equivocó, como otros muchos errores que ha cometido y que yo he preferido callar. En muchas ocasiones he preferido callar. Pero últimamente es tal la responsabilidad que siento porque muchísimas personas en mi familia, entre mis hijos, entre mis nietos, entre mis alumnos, entre mis pacientes me preguntan, bueno, Juan, ¿y tú qué opinas de esto? Pues naturalmente tengo que tomar partido por la verdad, al menos por la verdad, tal como sinceramente yo procuro adaptar mi mente, mi cabeza, a como ella es. Y no
busco de ninguna manera hacer la operación tramposa de adaptar la realidad a lo que traigo en mi cabeza. De ninguna manera. ¿Cuál ha sido el gran error? Bueno, es una omisión y un error. Vamos a ver. En su discurso de ese día 10 de enero, al grupo marxista comunista, el Papa Francisco ha alabado que los representantes de Dialog están comprometidos desde hace muchos años con la promoción del bien común a través del diálogo entre socialistas, marxistas y cristianos. Un gran programa, dice el Diario del Vaticano. Y continúa. Hoy, en un mundo dividido por las guerras y la polarización, corremos el riesgo de perder la capacidad de soñar. Pero en muchas partes del mundo se dice, no te arrugues. En México, en Argentina, en Colombia, significa que dice significado de no te contengas. Y esta es la invitación que también os hago a vosotros. No os detengáis, no os rindáis, no dejéis de soñar con un mundo mejor, les dijo el pontífice a los comunistas. Bueno, el Papa les comunicó que es en la imaginación donde la inteligencia, la intuición, la experiencia y la memoria histórica se encuentran para crear, aventurarse y arriesgarse. En ese sentido, quisiera recomendar 3 actitudes, dice el Papa, que creo válidas para vuestro compromiso. La valentía de romper moldes, la atención a los débiles y la promoción de la legalidad, les dijo el obispo de Roma. El Papa les animó a tener el coraje de romper moldes para abrirse al diálogo, a nuevos caminos, en una época marcada por varios niveles de conflictos y divisiones. No perdamos de vista lo que aún se puede hacer para revertir la tendencia. Frente a los enfoques rígidos que separan, cultivamos el debate y la escucha con el corazón abierto, sin excluir a nadie, a nivel político, social y religioso, para que la contribución de todos pueda, en su particularidad concreta, ser acogida positivamente en los procesos de cambio para el que está ligado nuestro futuro. En segundo lugar, les animó a prestar atención a los débiles. En este apartado, el Papa habla de que la medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables. No olvidemos que las grandes dictaduras, pensemos en el nazismo, nada más dijo nazismo, no dijo comunismo, no dijo socialismo. Las grandes dictaduras como el nazismo, fue la única dictadura aludida, descartaron a los vulnerables, los mataron, los descartaron, los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos que la cultura del descarte transforma en desperdicio. Escandalosamente, digo yo, aunque el Diario Vaticano dice curiosamente, yo digo y sostengo, escandalosamente, el Papa Francisco no pronunció ni una sola palabra de condenación para la terrible dictadura comunista de Stalin, para la terrible dictadura comunista de Maduro, para la terrible dictadura comunista de Ortega en Nicaragua, para los países socialistas que sin excepción en toda América Latina, incluyendo México, avanzan hacia un socialismo cada día peor. Y que si, queridos amigos, queremos ser mejores personas, déjenme decirles que desde ahora y de cara a las elecciones, este pequeño ejército que formamos aquí tiene que ser mejor persona, sí, pero en el sentido patriótico, en el sentido ideológico, en el sentido anticomunista, en el sentido antisocialista, en el sentido antimarxista. Y es muy fácil decir, esas 3 doctrinas son contrarias a mi fe, pero ¿quién podría dar argumentos suficientes para hacérselo ver al inepto,
al ignorante, al marxista, al comunista, al socialista color de rosa o a los románticos que andan por ahí, que ahora, desgraciadamente, encabeza el Papa Francisco. Al no atreverse a condenar ni con el pétalo de una rosa ningún régimen comunista, vamos, ni siquiera socialista, ya no digamos marxista. También pidió fomentar la legalidad. Bien sabe que no hay un solo partido comunista en la historia del mundo. No existe un solo partido comunista, un solo gobernante en la historia del mundo que haya fomentado la legalidad o que se haya basado para gobernar en la legalidad, porque todos han llegado sin excepción por las armas, por la revolución, por el crimen, por los asesinatos, por infinidad de cosas que son execrables a los ojos de Dios y de la humanidad misma. No entiendo cómo puede pedir legalidad a alguien que desde Marx, ya vamos para 2 siglos, en 20 años más, nunca ha existido en el mundo comunista, jamás. ¿O es ingenuidad o qué es? Me abstengo de cualquier juicio, por eso lo planteo como pregunta. El Papa concluyó su discurso diciendo a este grupo de marxistas y comunistas, sin decir una condena contra esas ideologías perversas que tanto daño han hecho en las últimas décadas de la historia. Décadas, siglos, casi 2 siglos. Desde que Marx era un joven en 1843 y comenzó su acción, ojo, satánica, no solo malévola, diabólica. Ya en la sesión del viernes vamos a comenzar a ver como parte de la historia de México la historia del comunista, la historia del comunismo, comenzando por la vida de Karl Marx. Es aterradora, de verdad. Y ahora, en contradicción a este discurso que me produjo decepción, tristeza, coraje, y que ahora me veo en la necesidad de disentir, con el mismo dolor que me causó tener que decirles a mis padres lo que les dije hace tantos años para evitar que mi hermano sufriera males mayores. Por fortuna, desarrolló un argumento triunfador, se curó de sus heridas físicas y morales y psicológicas. Mis padres rectificaron su conducta. Y bueno, si ellos lo hicieron, yo me pregunto por qué el Papa Francisco no sería capaz de hacerlo. Hay que orar por eso. Hay que orar muchísimo. Y hay que hacer muchos sacrificios para que el Espíritu Santo le dé la fuerza espiritual, la fuerza psíquica que necesita para hacer lo que hicieron 10 papas antecesores al Papa Francisco. Veamos. 10 papas que contradicen la visión de Francisco sobre el comunismo. El Papa Francisco ha dicho recientemente una barbaridad, que cristianos y comunistas tenemos, comillas, la misma misión. Ah, sí, es la misma misión ponerte una inyección con cianuro o una inyección con vitaminas o suero. Es la misma misión. Nada más porque las dos se meten con jeringa, es la misma misión. O son absolutamente contradictorias. ¿Qué cosa más absurda dijo? No hay tal misma misión. Lo que ha llevado a un profesor norteamericano de filosofía, ni siquiera italiano, a recopilar las palabras de 10 papas que contradicen frontalmente a Francisco. Y entonces no me voy a basar en Juan Bosco Abascal para contradecir al Papa Francisco. Me voy a basar en 10 contra 1 para ver si así entendemos todos de qué se trata. Tenemos, pregunta este gran filósofo norteamericano, déjenme ver si encuentro por aquí su nombre.
No, cometí el error de no escribir su nombre, pero, ya lo encontré, perdón. Se llama Edward Fesser, Eduardo Fesser. Se escribe Edward, que en inglés, Fesser con doble S, Fesser. Profesor norteamericano de filosofía y comentarista católico, recopila la doctrina de 10 de los papas predecesores de Francisco sobre el comunismo y que contradicen punto por punto lo que piensa el pontífice reinante. Vamos a citar al primero. El primero que cito es nada menos que a Pío IX en su encíclica Qui Pluribus. Qui Pluribus, la pueden consultar, está en la red. Dice Pío IX, Pío IX, la ¿Me doctrina, pueden decir las encíclicas, por la acabo favor? de repetir 3 veces. Ay, ¿Listo? disculpe, no. Qui Pluribus, de Pío IX. Qui Pluribus. Dice Pío IX en Qui Pluribus. La doctrina del llamado comunismo es totalmente contraria al derecho natural. Certero el tiro al corazón. Segundo Papa, León XIII, en la encíclica Graves de Comuni. Graves, con B chica, de Comuni, con doble M. Nada hay de común entre la democracia social y la cristiana, y entre sí difieren cómo se diferencia la secta del socialismo y la profesión de la religión cristiana. Le llama secta del socialismo y hace una enorme diferenciación entre la doctrina cristiana y la democracia social y la doctrina comunista. Nada menos que el gran Papa León XIII. Siguiente Papa, Pío X, San Pío X. En su encíclica, la voy a decir en francés, Notre Charge Apostolique. Lo traduzco, nuestro cargo apostólico en español. Nuestro cargo apostólico. ¿Qué nos dice San Pío X acerca del comunismo, el marxismo y el socialismo? Lo cito tal cual. La audacia y la ligereza de espíritu de hombres que se llaman católicos, que sueñan con refundir la sociedad y con establecer sobre la tierra, por encima de la Iglesia Católica, el reinado de la justicia y del amor, se ríe, una construcción puramente verbalista y quimérica, en la que se verá revolotear una confusión seductora, las palabras de libertad, justicia, fraternidad y amor, y el todo, basado sobre una dignidad humana mal entendida. Esto no será más que una agitación tumultuosa, estéril para el fin perseguido y que aprovechará a los agitadores de masas menos utópicas. Sí, no cabe duda. Se puede afirmar que el gran filósofo Lesillón, al poner los ojos en una quimera, allana el camino al socialismo. Tumultuoso, asesino. San Pío X en la encíclica Nuestro Cargo Apostólico. Continúo, el siguiente papa es Benedicto XV. En su encíclica Beatissimi Apostolorum, Beatissimi con doble S, Beatissimi, ad Beatissimi Apostolorum, tal como suena, de Benedicto XV. Dice, ¿no nos parece necesario repetir ahora los argumentos que prueban hasta la evidencia lo absurdo del socialismo y de otros semejantes errores? Ya lo hizo sapientísimamente León XIII, nuestro predecesor, en memorables encíclicas, y vosotros, venerables hermanos, cuidaréis con vuestra diligencia de que tan importantes enseñanzas no caigan jamás en el olvido, sino que sean sabiamente ilustradas e inculcadas, según la necesidad lo requiera, en las asambleas y reuniones de los católicos, en la predicación sagrada y en las publicaciones católicas. Repito, el Papa
Benedicto XV, en su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, con doble S. Siguiente papa que voy a citar es Pío XI. Dice Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, con doble N. O sea, en el año 40, Quadragésimo Anno, San Pío XI. Aun cuando el socialismo, como todos los errores, tiene en sí algo de verdadero, cosa que jamás han negado los pontífices, se funda sobre una doctrina de la sociedad humana muy propia suya, opuesta al verdadero cristianismo. Repito, opuesta al verdadero cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristiano, implican términos contradictorios. Así que Francisco se reunió con personas contradictorias. Nadie puede ser a la vez un buen católico y un verdadero socialista. Nadie puede hacerlo sin incurrir en contradicciones irreconciliables. Pío XI en Quadragésimo Anno. El comunismo, ahora voy a citar otra vez a Pío XI en otra encíclica que se llama Divini Redemptoris, el Divino Redentor, Divini Redemptoris, Redemptoris. El comunismo es intrínsecamente malo y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieran salvar de la ruina la civilización cristiana. Terribles palabras. Repito, porque son contundentes, más que todas las que ya he dicho. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana. Seco el golpe a lo Cassius Clay en la mandíbula. San Pío XI. Continúo con otro papa que ahora es San Pío XII. Escribe San Pío XII. La Iglesia, así como condenó los varios sistemas de socialismo que siguen la doctrina de Carlos Marx, de igual modo los condena hoy de nuevo, como lo exige su deber y como lo pide, fíjense, la salvación eterna de los hombres, que de este modo sofístico, ahí está la palabra sofisma, que de este modo sofístico de argumentar y esas instigaciones insidiosas ponen en grave peligro el alma del cristiano. Pío XII en Evangelii Preacones. Evangelii Preacones. Ahora cito a Juan 23. San Juan 23, en la extraordinaria e insuperable encíclica Mater et Magistra. El sumo pontífice, o sea, él, manifiesta además que la oposición entre comunismo y cristianismo, ay, cómo me gusta esta palabra, es radical. Y añade que los católicos no pueden aprobar en modo alguno la doctrina del socialismo moderado. En primer lugar, porque la concepción socialista del mundo limita la vida social del hombre dentro del marco temporal, limita la vida social del hombre dentro del marco temporal y considera, por lo tanto, como supremo objetivo de la sociedad civil el bienestar puramente material. Y en segundo término, porque al proponer como meta exclusiva de la organización social de la convivencia humana la producción de bienes materiales, limita extraordinariamente la libertad, olvidando la genuina noción de autoridad social. Sabias palabras de San Juan 23, el Mater et Magistra. Ahora tenemos a Pablo VI. Dice Pablo VI,
Con demasiada frecuencia, las personas cristianas, atraídas por el socialismo, tienden a idealizarlo, en términos, por otra parte, muy generosos. Diciendo que hay voluntad de justicia, de solidaridad y de igualdad. Rehúsan admitir las presiones de los movimientos históricos socialistas que siguen condicionados por su ideología de origen materialista y atea. Paulo VI, en su encíclica Octogésima Adveniens, Octogésima Adveniens, con B chica Adveniens. Ahora citamos a San Juan Pablo II. Vean, puros santos. El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. El deseo sincero de ponerse de parte de los oprimidos y de no quedarse fuera del curso de la historia ha inducido a muchos creyentes a buscar por diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo y cristianismo. Rotunda contradicción al Papa Francisco. Repito, para no quedarse fuera del curso de la historia, ha inducido a muchos creyentes a buscar por diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo y cristianismo. San Juan Pablo II en Centesimus Annus. Centesimus Annus. Y todavía tenemos a otro. Benedicto XVI, mi papa favorito, el más sabio y tal vez el más santo de todos. Pero bueno, se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia por todo el pensamiento, sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino de justicia. El marxismo había presentado la Revolución Mundial y su preparación como la panacea para resolver los problemas sociales. La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no estar al servicio de estrategias mundanas. El marxismo. El marxismo no es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio sino de estrategias mundanas. El marxismo es en realidad una filosofía. ¿Qué creen que dijo Benedicto XVI? El marxismo es en realidad una filosofía inhumana. Inhumana. A ver qué dice Francisco a esto. El hombre que vive en el presente es sacrificado al Moloch del futuro. Moloch era el ídolo de las civilizaciones de sumerias, de los primeros humanos, en lo que ahora es Irak, por ejemplo, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí surgió el culto al dios Moloch, que en realidad era el demonio, y por eso Benedicto XVI dice que el marxismo es en realidad una filosofía inhumana. El hombre que vive en el presente es sacrificado al Moloch del futuro. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est. Dios es caridad. Deus Caritas Est. Queridos amigos, hice ya un esfuerzo denodado por mi presentación, con esto la termino y vamos a reservar un espacio no muy largo para que todavía puedan hacer preguntas, comentarios, aportaciones sobre esta denuncia mía. Sí, es una denuncia, es una queja. Con todo respeto a la investidura del Papa Francisco, con todo respeto a su persona, pero en el mundo católico o nos alineamos con la doctrina de la Iglesia de siempre o vamos a sacrificar nuestro presente por el Moloch
del futuro inminente que a partir del 2 de junio del 2024 está por instalarse en México. A sangre y fuego. Y espero equivocar. Bien, ¿quién quiere comenzar? Adelante.